Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a compartir en el libro de los Salmos. Vamos a tener la escritura hoy. Vamos a compartir en el Salmo, libro de los Salmos, el 33, el verso 1. Libros poéticos, el libro de los Salmos. Así dice el texto sagrado. En el nombre de Jesús, el Salmo 33, el verso 1. Alegraos, oh justo, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio, con decacordio, cantadle con cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la alabanza de Jehová, porque recta es la palabra de Jehová, y todas sus obras hechas con fidelidad. Él ama la justicia y el juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Hablamos hoy de la alabanza en el principio de la devoción, que es la predicación que tenemos en la serie de los principios del reino. Estamos en la predicación de la devoción. Creo que esta es nuestra tercera entrega. La alabanza es la expresión de reconocimiento de la grandeza, de la bondad y del poder de nuestro Creador y Redentor. Ustedes saben que hemos sido creados por el Señor y que todos nos descarriamos como ovejas, literalmente dice el texto sagrado, y entonces hemos sido reconciliados con el Padre por medio del Redentor, que es la segunda persona de la Trinidad de Dios. O sea, nosotros hemos sido reconciliados por Cristo, que es nuestro Redentor, y caímos en Adán por aquello de la caída del hombre. De manera que el Señor es creador y redentor. Para mucha gente, Él es creador solamente, porque aunque ya sus pecados han sido redimidos, la gente no lo sabe y todavía no acepta esa redención de Cristo. Pero ya, todo pecador ha sido redimido. Y ese es el concepto en la Escritura de las buenas noticias. El Evangelio, por eso, es buenas nuevas de salvación. Good news. Buenas noticias. Entonces la buena noticia es que el que no ha recibido a Cristo como Salvador, ya Cristo lo redimió. Pero nosotros dejamos de darle esa palabra a la gente por decirle otra cosa. Si aquí hay alguien que no ha recibido a Cristo como Salvador, le damos una buena noticia. Cristo redimió, pagó por tus pecados, y lo único que tiene que hacer es decirle: Cristo, yo te acepto. Y entonces esa es una razón por la que nosotros debemos alabar a Dios. Primero, porque nos creó, y segundo, porque nos redimió. Ahora, ¿alguien ha saboreado la redención de Cristo? Eso hace que entonces se muestre en agradecimiento. La alabanza está ligada a resaltar los atributos del Señor Todopoderoso en su esencia y naturaleza, expresada en la Trinidad. Entonces, yo alabo al Señor cuando yo reconozco los atributos que pertenecen a la naturaleza y al carácter de Dios. Y eso es sumamente importante y es bueno que lo interioricemos. No todo lo que yo digo es alabanza y no todo lo que yo canto es alabanza. Yo puedo alabar a Dios cuando yo reconozco quién es Él. Y los atributos, ustedes saben, que son cualidades y perfecciones que pertenecen al carácter de Dios y que están divididos en los atributos que son esenciales solamente de Dios, que se llaman incomunicables, y los comunicables, aquellos que la palabra dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces hay unos atributos que son comunicables, que están en la naturaleza del ser humano por cuanto Dios lo creó a su imagen y semejanza.
Y esos atributos no están en lo que han recibido a Cristo como Salvador, sino en todo ser humano. Porque el ser humano en general, aun cuando no ha recibido a Cristo, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La diferencia está en que la caída en Adán hizo que la gente perdiera la comunión con Dios, la relación con Dios, y entonces esa relación es restaurada por medio de Cristo. Pero la esencia de los atributos comunicables están en todo ser humano. De manera que si yo puedo reconocer los atributos de Dios, yo lo estoy alabando. Por eso usted tiene que saber esto. Cuando usted esté en un lugar y esté cantando una canción que no reconoce los atributos de Dios, usted no debería cantarla, porque usted no está alabando a Dios. Claro, se hacen canciones para alabar al esposo o para alabar a la esposa, pero eso se dan en otros escenarios y no tienen nada de malo. Ahora, hay algunas canciones que son para alabar el ego del ser humano. Y en las congregaciones muchas veces se cantan canciones que no tienen que ver con los atributos de Dios, sino que son canciones donde el ser humano se alaba. Y tienen que ver con aquella figura que hace el Señor de el publicano y el pecador que fueron al templo. Dice que uno oraba consigo mismo y el otro se arrepentía. Tiene que ver con eso. O sea, hay canciones que dicen lo que yo soy frente a Dios. Inclusive hay algunas canciones que se cantan en las congregaciones que son dirigidas a Satanás. Bueno, usted se busca, por ahí hay una canción que dice del abogado, por ejemplo, ¿a quién se la están cantando? A que él sepa, le están cantando que él sepa que lo van a condenar, o sea, y hay canciones que son dirigidas al ser humano. Entonces, las que alaban a Dios son los que tienen que ver con los atributos de Dios. Reconocen sus atributos. Eso es alabar a Dios. La alabanza no solo es el concepto que se da en una congregación X o Y, que tienen un ministerio de alabanza, que tienen músicos y que cantan. Ese es en el contexto de una celebración que se da esa alabanza. Sin embargo, la Escritura nos está llamando a nosotros a alabar a Dios más allá de esta congregación, más allá de la congregación donde tú asistes, más allá de estar en una celebración. La Escritura nos manda a alabar a Dios, y eso tiene que ver con la vida diaria de nosotros. La alabanza, para nosotros poderla entender, nosotros necesitamos estar claro de que nosotros no solamente somos carne, sino que somos espíritu. Nosotros tenemos un cuerpo espiritual y tenemos un cuerpo natural. En el cuerpo espiritual pasan muchas cosas. Inclusive hay pecados que no se cometen con el cuerpo físico, sino que se cometen con el cuerpo espiritual. Y de hecho, en los mandamientos de la ley de Moisés, porque Dios ha sido el mismo siempre, no cambia, y ha fijado posiciones claras. En la ley de Moisés, uno de los mandamientos no se comete con el cuerpo físico. Y el Señor le llama pecado, que es el de la codicia. Dice, no codiciará. O sea que desde el antiguo pacto, Dios viene trabajando el cuerpo espiritual del ser humano para que pueda entender cómo funciona lo espiritual. Entonces, si usted analiza en los mandamientos, el mandamiento que dice no codiciará, la codicia no se hace en el cuerpo físico, se hace desde el cuerpo espiritual. Ahora, cuando se traduce el pecado al mundo físico, si se llega a traducir, porque muchas veces se queda ahí, entonces tiene un nombre. Asimismo, la alabanza tiene que ver con el ejercicio que nosotros hacemos de interacción entre nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente. La conexión que tiene el cuerpo espiritual, que conecta con el cuerpo físico por medio del cerebro. O sea, toda esa dinámica, nosotros necesitamos estar claro que para alabar a Dios tenemos que ejercitar nuestro cuerpo espiritual. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Filipo, en el capítulo 4, el versículo 8 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, él señala varias cosas y él le dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Está tratando
de trabajar un área que la gente no trabaja, pero que sí está en la Sagrada Escritura, que es el trabajo de la mente. Cómo nosotros tenemos que trabajar, porque lo que nosotros tenemos en la mente, eso se traduce en el lenguaje y se traduce en la conducta, porque tiene que ver con los pensamientos. ¿Qué tú piensas realmente? Tú eres lo que tú piensas. Las palabras que salen de ti está muy ligada a tus pensamientos. Y la conducta también está muy ligada a lo que yo estoy pensando. Hay una pregunta que la gente continuamente se hace y le dice: ¿puede el infierno, Satanás, los demonios saber lo que estamos pensando? La respuesta es sí y no. No, porque no puede penetrar a la mente, y sí, porque lo que yo estoy pensando es lo que estoy viendo en la televisión. Es lo que, ya la gente no ve televisión, es lo que veo en mi celular, lo que cuando entro a alguna página, lo que veo en la computadora. O sea, lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy hablando y estoy haciendo, él lo ve. Y entonces él sabe lo que yo estoy pensando, porque lo que yo estoy pensando está ligado a lo que yo hablo, a lo que yo digo y lo que yo hago. Él no puede penetrar la mente, pero sí ve mi comportamiento. Y mi comportamiento, su comportamiento, él lo está siguiendo. Le da tanto seguimiento que cuando usted menos piensa, se le repiten cosas en diferentes paradas, porque él le da seguimiento. De manera que el apóstol Pablo está trabajando esa área en la que nosotros no somos fuertes, que es el controlar la mente, controlar los pensamientos, es poner alerta en nuestros pensamientos para cuando venga un pensamiento que sea contrario a mi principio, automáticamente me suene la alerta. ¿Por qué? Bueno, porque si yo no soy capaz de pensar de manera apropiada, entonces yo no soy lo que digo que soy. Si yo no pienso como hijo de Dios, entonces yo no soy hijo de Dios, porque si yo soy hijo de Dios, debo pensar como hijo de Dios. Y aquí él está tratando de que se pueda entender que los pensamientos dicen lo que nosotros somos, y entonces dice, ¿en qué pensar? Si él me está diciendo a mí en qué yo debo pensar, es porque yo tengo la capacidad para yo sustituir mis pensamientos. Los pensamientos que son contrarios a la revelación de Dios, al compromiso de la palabra, al ministerio, a todo lo que es bueno para mí, para mi familia y para mi crecimiento intelectual, yo debería sacrificarlo. Y entonces le da una lista para eso. Entonces la alabanza está muy ligada. De hecho, aquí él habla, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea que aquí él está universalizando el concepto de la alabanza, no solamente en el sentido de reconocer los atributos de Dios, sino que la está universalizando en el sentido de lo que es bueno, de lo que es agradable. Aquello, lo que nos está diciendo es que si alguien se da cuenta, lo que nosotros estamos pensando lo aprueba. Ahora, hay un secreto aquí que la gente a veces se le pasa, y es que Dios sabe exactamente lo que tú estás pensando, porque delante de Él estamos desnudos, estamos abiertos. Claro, nos avergonzamos si algún humano se da cuenta de lo que estamos pensando, pero no nos avergonzamos si Dios sabe lo que estamos pensando. Y debería ser al revés, porque cuando mi vida está muy ligada a lo que Dios está diciendo y Él está estableciendo, cuando yo estoy en orden con Dios, es más fácil entonces poder estar en orden en el mundo físico. Entonces, si algo digno de alabanza, lo que quiere decir es que el cuerpo espiritual aquí, porque la mente es parte de las funciones del alma, como el intelecto. Entonces aquí es interesante, porque yo debería utilizar mi mente para pensar cosas que sean aceptables ante Dios y ante los seres humanos. Pero sobre todo, tenemos que entender que mi disposición para alabar a Dios primero está en mi cuerpo espiritual. En mi cuerpo espiritual es que está la disposición. Y entonces yo tengo que alabar a Dios primero desde mi cuerpo espiritual, desde mi mente, desde mi corazón. Yo tengo que comenzar a alabar a Dios para yo poderlo expresar. Y está muy ligado, la alabanza está muy ligada al vocabulario, al lenguaje, como la gente dice.
a lo que yo digo. Entonces, yo antes le he dicho del niño que fue a la iglesia, que el pastor estaba clavando y que él quería saber qué decía el pastor cuando se majara un dedo. Porque el niño pensaba que los cristianos cuando se majan un dedo no dicen lo mismo que dicen los inconversos. Y ese es el concepto que aparece en el Salmo 34, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continua en mi boca, dice el Salmo. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Es verdad que mi alabanza está de continuo en mi boca y que en todo tiempo yo puedo alabar a Dios? Eso es importante, porque si yo desde mi cuerpo espiritual, pasando por las estructuras de los pensamientos, yo no estoy en alabanza a Dios porque no estoy agradecido, sino que estoy dolido. Creo que eso planteaba la predicadora anoche, en ese contexto. Si yo estoy dolido, yo no puedo alabar a Dios. Y creo que el pueblo de Israel vivió una experiencia interesante, en la que, estando en la dispersión, estaban en otras naciones por causa del pecado, habían sido esparcidos en diferentes naciones. Y entonces la gente, cuando ellos estaban en esas naciones, sabían que el pueblo de Israel, conocido como pueblo de Dios, tenía canciones extraordinarias y maravillosas. Y le decían: pero cántennos esas canciones. Y ellos lo que hacían era que maldecían a la gente. O sea, que no iban a alabar a Dios, que no iban a cantar en la condición en que estaban. Aleluya. Sin embargo, el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continua en mi boca. Ese sentido de alabar a Dios en todo tiempo es el sentido de responder a los intereses del cielo desde nuestro cuerpo espiritual, para poderlo expresar con nuestro labio, donde estamos agradeciendo a Dios continuamente por todas las situaciones que estemos pasando, sean buenas o sean malas. Pero para eso tenemos que entender que debemos agradecer a Dios. Y alguien puede decir: ¿cómo le voy a dar gracias a Dios en medio del dolor? El apóstol Santiago hace una lista de las cosas que debemos hacer dependiendo del momento. Y hay un momento que él dice que debemos orar. Y entonces la alabanza es una manifestación de reconocer los atributos de Dios. Y cuando usted va a orar, usted está reconociendo que Dios es poderoso, y esa es una manera de alabar su nombre. Porque usted está en un momento difícil. Ahora, él está diciendo algo que nosotros hacemos normalmente, que es cuando estamos alegres, cantamos alabanza. Pero hay diferentes maneras de expresar los atributos de Dios. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Los que sirven al Señor se darán cuenta que mi alma se satisface en Dios, porque el Señor también nos creó a nosotros con emociones. Nosotros continuamente llamamos a la gente a no ser emocionista, pero Dios nos creó con emociones. Si desarrollamos el espíritu, somos un poquito más analistas, somos menos emocionistas, pero lo normal es que nos emocionemos, que seamos emocionistas, porque el Señor nos creó así. Y Él habla que su alma se va a gloriar, que se va a satisfacer, y que los mansos, aquellos que sirven a Dios, que agradan a Dios, también se alegrarán con Él.
Y dice, engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Dice. Exaltar el nombre del Señor en todo tiempo. Esto tiene que ver con la devoción, justamente porque es una de las cosas que el Señor nos está pidiendo. Que nosotros que hemos recibido su favor podamos alabarlo. Y el salmista nos dice que lo hagamos en todo tiempo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí el salmista está diciendo que él estaba lleno de temores, que él estaba lleno de miedo y que él buscó al Señor y que el Señor lo liberó del miedo. Él no está hablando de ese miedo natural, ese temor natural que nosotros tenemos para emprender las cosas porque eso es bueno, porque somos seres humanos. Él está hablando ya del miedo patológico que se convierte en cobardía, que paraliza el sistema nervioso y que no deja que nosotros accionemos en Dios. Y de hecho el Espíritu de Dios va a cambiarlo porque lo va a cambiar por osadía, por capacidad para nosotros expresarnos, para manejarnos. Eso lo hace el Espíritu de Dios en el nuevo pacto. Cambia ese miedo cuando lo rendimos y nos da osadía. Porque el Espíritu de Dios quiere hacer cosas a través de nosotros. Y muchos de nosotros que no mirábamos a la gente a la cara y que estábamos llenos de miedo y que teníamos una timidez en extremo, el Espíritu de Dios hace cosas extraordinarias. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Jehová fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y él pone ejemplo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el que confía en él. Eso fue lo que pensé cuando recibí al Señor. Digo yo, ay Dios mío, de lo que yo me estaba perdiendo. Y esto es así. Lo que es eso, y cuando comencé a estudiar la palabra, después de haber escuchado a mucha gente y me senté entonces a escuchar la palabra, recuerdo que le dije a la profesora, yo tengo que hacerme un vaciado. Y dice, muchacho, ¿qué es lo que tú dices? Yo necesitaba desintoxicarme de todo lo que había escuchado para ser formado en la Escritura en función de lo que la palabra dice y no de todo lo que había escuchado. Necesitamos adentrarnos en la palabra. Gustad y ved que es bueno Jehová. Hay una razón por la que debemos alabar a Dios en todo tiempo. Y Él describe las razones en el Salmo 34. Y dice que Jehová es bueno. No sé, hay gente que pueden estar peleados con Dios por un asunto de algún proceso. Esos procesos son momentáneos. Y lo natural, en el momento del dolor, del luto, que nosotros nos volvamos rebelde a Dios porque no nos respondió a tiempo, porque no hizo aquello que nosotros queríamos en medio de la crisis. Lo normal es que estemos peleados con Dios, pero ese pleito no debe ser permanente. Usted se puede desahogar con Dios y dígale a Dios todo lo que usted le quiera decir y Dios lo va a escuchar y no es malo porque Él es su papá y Él es bueno. Aún cuando en medio del dolor, cuando en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en el luto, nosotros estemos en esa condición. Él lo sabe. Inclusive cuando usted ve a Job, usted ve la palabra de Dios y la Escritura está diciendo que Job no pecó. Y usted cuando lo lee dice, sí, se le fue la mano. Pero Dios se dio cuenta que le estaba pasando un proceso difícil y que ese desahogo de Job, Él no lo vio como pecado. Cuando usted está en luto, cuando usted está en dolor, cuando usted está en rebeldía frente a Dios, usted se puede desahogar con Él. Pero eso no debe ser permanente. Porque Dios sigue siendo bueno y su voluntad siempre será agradable y perfecta, aunque momentáneamente no lo entendamos. Tenemos que alabar al Señor en todo tiempo. Ahora, en ese contexto, la alabanza no solo es
en una comunidad de creyentes, en una celebración, sino que es general, de cada uno de nosotros tener una relación con Dios donde continuamente, en cada caso, nosotros estemos reconociendo la grandeza de Dios o le estemos pidiendo por alguna condición o la alabanza del Señor esté en nuestra boca. Ya la gente no dice aleluya, ya la gente no dice gloria a Dios, ya la gente no dice santo. Yo no quiero decirles que la gente de antes era mejor cristiano que el de ahora. No quiero decir eso, porque no necesariamente es verdad. Pero en el tiempo que yo conocí al Señor, la gente cuando tropezaba alababa a Dios. Y cuando se majaba un dedo alababa a Dios. Y había palabras que no la decían, que hoy la gente la dice. Y nuestros hijos, yo no sé dónde aprendieron algunas palabras. Aprendieron más con los compañeritos de la escuela para enriquecer su lenguaje, su vocabulario, que lo que muchas veces aprenden de los padres. Y si usted se pone a leer la Escritura, se pone a escuchar la Escritura, usted se va a dar cuenta que usted puede enriquecer su lenguaje, que su espíritu va a ser afectado, que su corazón va a ser afectado, sus emociones, que sus pensamientos serán afectados, su intelecto también. Y usted podrá comenzar a sustituir las palabras que usted dice cuando tiene pique por nuevas palabras. El Señor requiere que nosotros la utilicemos en la alabanza. La alabanza debería ser un estilo de vida, aun cuando hay canciones que no expresan alabanza. Ahora, en la celebración, en sentido general, nosotros deberíamos involucrarnos también en la alabanza. Lo que pasa es que lo que yo no hago de manera natural, a mí se me hace difícil hacerlo en una celebración, en un junte. Se me hace más difícil. Porque no es lo que yo hago habitualmente, no es lo que está dentro de mí, no está dentro de mi compromiso. Y yo sé que mucha gente está pensando en que no siempre las cosas salen como deberían salir en una congregación, en un ministerio que alaba al Señor. Y muchas veces porque los que están conectados en el equipo no necesariamente responden a una alabanza desde su corazón. Y creo que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, hay un acontecimiento importante que él llama la atención. Ahora en el versículo 6, él da un dato que deberían tomar en cuenta. Él le dice, no es bueno vuestra jactancia. Estoy hablando de la primera carta a la iglesia de Corintios, en el capítulo 5, versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hay un principio de la levadura que un poco es suficiente. Y el contexto en que el apóstol Pablo lo está trayendo es en que la iglesia se jactaba de un pecado que hacía a la iglesia ser como extraordinaria, porque es capaz de tolerar ese tipo de pecado. Y entonces dice, la iglesia entera está contaminada. Y no sé si han leído la historia de Acán, que llevó a Josué a una crisis emocional inclusive, porque Josué estaba acostumbrado a tener buena guerra, buena pelea, como normalmente está acostumbrado el pueblo de Israel, a tener buena pelea, buena ganancia, pero no siempre las cosas salen igual. Hay un momento que no sale, y entonces Acán tenía un lingote de oro y un manto babilónico escondido. Y ese es el concepto aquí. Es como ese manto babilónico y ese lingote de oro que el Señor había dicho que no toquen, alguien con ambición lo tocó e hizo que el pueblo fuera a la deriva. Y entonces en ese contexto el apóstol Pablo está hablando de la levadura que contamina. O sea, con que haya un pecador en el grupo, con eso es suficiente para que las cosas no salgan como tienen que salir. O sea que si usted tiene un equipo, usted tiene que ser vigilante de su equipo. Ahora, en este tiempo, la gente hace canciones hasta con inconverso. Y muchísimas de las canciones que cantan, los arreglos lo hacen inconverso. Y algunos hasta lo escriben inconverso, porque no se ha entendido todavía el asunto. Y la gente quiere un músico, aunque sea pecador, pero quiere un músico, porque quiere música en vivo. Y no funciona así. Un poco de levadura leuda
toda la masa. Es suficiente con que en el grupo se infiltre alguno que no tiene arrepentimiento para boicotear la gracia de Dios porque Él representa intereses oscuros de las tinieblas. Inclusive el ministerio donde más es el ministerio de alabanza, donde más los hechiceros y espiritistas que van a la iglesia a atacar desde dentro es el que más quieren participar y ser, porque desde ahí hacen estragos. Y ya lo hemos vivido con gente espiritista que se involucra en diferentes áreas, donde más le gusta operar. Y es por eso, porque desde ahí puede boicotear, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y la gente no lo entiende. Que el pecado viene a acabar con nosotros, y no solo con nosotros, sino con todo lo que hacemos y todo lo que está cerca de nosotros. Y entonces lo que está diciendo es limpiaos pues de la vieja levadura. Entonces le está diciendo tienen que limpiarse del pecado para poder ministrar, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Y entonces añade un punto interesante: sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces aquí él mete a Cristo, que ya fue sacrificada nuestra Pascua, por el contexto de la levadura en la celebración de la Pascua. Entonces los panes que se comían en la celebración de la Pascua en Israel no tenían levadura, sino eran panes rúticos, que le puede cortar la boca, pero ese es el pan, no tiene levadura. Ordinario si se quiere. Entonces él relaciona en el contexto de la celebración de la Pascua, dice ya Cristo ha sido sacrificado, porque el pan sin levadura está muy ligado a la celebración de la Pascua. Entonces si hay levadura en tu grupo, hay levadura, hay contaminación. Y yo sé que es muy difícil decirle a una gente que no, pero échemelo a mí, que yo sé decirle que no. La verdad es que si no está bien, lo daña todo. No siempre nos damos cuenta quién no está bien, pero dan la señal, y la señal está muy ligada al compromiso y a la responsabilidad. Aunque hay mucha gente cumplidor que es espiritista y hace su trabajo. Aleluya. Pero no es lo que llama la atención, ni para que la gente se sienta bien, y ahí es donde ha estado la falla de la iglesia en los últimos años. Necesitamos música en vivo a todo precio. Inclusive congregaciones están contratando gente que no conocen, y otra gente que sí conocen y sí saben quiénes son, pero como quiera participan. Y bandas cristianas que se hacen auxiliar de músicos no cristianos para poder llegar. Y ahora se da de la otra manera. Ahora es cristiano que participan en banda de personas inconversas. Entonces, toda esa dinámica se da. Cristo, que es nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado, o sea que no hay razón para aceptar levadura. Debe haber arrepentimiento y entrar en el contexto del orden, porque Cristo va a restaurar todo, pero hay que buscar la levadura. Si alguien la ha puesto, de hecho se nota cuando la harina tiene levadura. Lo que pasa es que los ciegos no lo ven, pero la levadura se ve. Entonces, ¿cuál debe ser la oración? Señor, quítame la ceguera. ¿Alguien está aquí hoy? Así que la levadura se ve y se siente. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni la de maldad, sino con panes sin levadura
de sinceridad y de verdad. Y justamente eso es lo que plantea en el Salmo, el salmista, en el Salmo 33. Él dice: alegraos, oh justo, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Justamente lo que está planteando el apóstol Pablo aquí, entonces dice que la alabanza es hermosa cuando se es íntegro. Y la integridad es contrario a la malicia, a la maldad, porque la integridad está ligada a la moral, actuar con honestidad, con rectitud, con principio de vida y una conducta visible que se corresponda con lo que nosotros decimos que somos. Por eso la integridad tiene coherencia con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que hacemos y con lo que decimos que somos. Aleluya. Porque lo que soy, lo que digo que soy, debería serlo. Y si digo que soy y no soy, entonces no soy íntegro. Aleluya. Entonces, lo interesante de todo esto es la oportunidad que tenemos para arrepentirnos y para enderezar lo torcido en nosotros. Alegraos, oh justo, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza es hermosa en la congregación cuando el equipo es íntegro. Esa es la sintonía. Cuando el que tiene el micrófono vive bajo principio y lo que dice que es, lo es. El que toca la nota con el instrumento musical, lo que dice que es, lo es. Y no sale de la congregación para meterse en una página de pornografía. No sale de la iglesia para ser rebelde a los padres. No sale de la iglesia para hacer fechorías. Sus pensamientos se corresponden con lo que establece la palabra. No es rebelde a la autoridad, a quien lo está dirigiendo. Es compromisario de su palabra. Respeta la autoridad y no sobrepasa. No se siente ser superior a los demás. El ego lo mata cuando termina de alabar. Tiene que ser easygoing, tiene que ser una persona fácil de tratar, de llevar. En los íntegros es hermosa la alabanza. No por lo que canta, sino por el peso específico que tiene. ¿Sabes que el pueblo de Israel, que tenía un pacto de obras, que no es nuestro caso, tenemos un nuevo pacto, pero el pueblo de Israel tenía un pacto de obras y entonces había en el altar para ministrar a Dios, había una fuente que se llamaba de bronce, una fuente de bronce, y se llamaba la fuente del lavacro. Y entonces ahí el sacerdote tenía que lavarse antes de ministrar, pero como era un pacto en la carne, tenía que hacer cosas físicas. Hoy no tenemos esa fuente de lavacro. De hecho, estaba en bronce y eso en Israel tiene que ver con juicio. Si no te lava, wikiti. En la gracia, las cosas se están juntando para el último tiempo. Pero se requiere que nosotros podamos entender que hay un compromiso en nosotros de arrepentirnos, de acercarnos a Dios, de confesar nuestros pecados, de santificarnos por el Espíritu y por la palabra, para que las cosas sean como Dios ha establecido. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio, con decacordio. Está mencionando los instrumentos de música que se conocían en ese tiempo. Y que lo hagan, que con todos los instrumentos. Pero primero le dice, hay que tener integridad. Y entonces después le dice, denle con todos los instrumentos.
con salterio, con decacordio, cantarle cántico nuevo. Dice que cuando la Escritura habla de cántico nuevo, es el cántico que está ligado al testimonio y a la vida de la gente con relación a las experiencias que están teniendo. Un cántico nuevo es el concepto que nosotros vemos cuando Israel va cruzando el Mar Rojo. El día siguiente, las mujeres sacaron pandero y María dirigió, la hermana de Moisés dirigió ese grupo de mujeres tocando y cantando el pandero. ¿Qué era lo nuevo en ese momento? Oh, que el jinete se había ahogado en el mar. El concepto del cántico nuevo es el cántico que está muy ligado al testimonio, a lo que Dios está haciendo en cada época, en cada momento. No quiere decir que no cantemos canciones viejas. No, está hablando de las canciones que tienen que ver con lo que Dios está haciendo. Esa alabanza reconoce los atributos de Dios, lo que Dios está haciendo, qué Dios está haciendo ahora, y se escribían canciones de eso. Y por eso dice, al caballo y al jinete echó en el mar. Y es contagioso el corito. ¿Ustedes se lo saben? Echó a la mar. Eso es un cántico nuevo en ese contexto. Yo lo nada más digo cuando dice, oh, oh, Entonces, en ese momento fue un cántico nuevo. No quiere decir que usted no cante eso ahora. Que de hecho, la gente lo canta. Pero el cántico nuevo está ligado con lo nuevo que Dios está haciendo. ¿Qué Dios está haciendo nuevo en tu vida? Esa es la nueva alabanza. Eso es lo que tú tienes que agradecer. Y así deberíamos escribir canciones que tengan que ver con lo nuevo. A eso se refiere. Cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es fiel y todas sus obras son hechas con fidelidad. Por eso en el nuevo pacto nos dio la oportunidad del arrepentimiento, para que nosotros enderecemos lo torcido que hay en nosotros y que no permanezcamos en una condición pecaminosa todo el tiempo. Y renunciemos a lo vergonzoso por medio del arrepentimiento. Toda obra de Dios es hecha con fidelidad. Dios es fiel y nos ha aceptado a nosotros sabiendo que el ser humano es mentiroso e infiel. Dios nos ama en esa condición porque nos ha dado el chance del arrepentimiento. Un Dios fiel tratando con gente infieles. Por eso la Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque esa es la realidad del ser humano. Ahora Dios con todo y eso nos ama y nos da el chance para que nuestra vida sea restaurada, para que se enderece lo torcido en nosotros, para que la gracia fluya, para que nos alcance su misericordia. Porque Él es fiel, pero quiere que nosotros vengamos a Él en nuestra condición para sustituir la infidelidad por la fidelidad. Dice, Él ama la justicia, es fiel, ama la justicia y el juicio. Ay, Dios santo. Gracias a Dios que estamos en su gracia. Que la justicia no nos la aplicó a nosotros, sino a Cristo. Porque si me aplica la justicia no hay para nadie. Y entonces la justicia, Dios es justo. Y por eso aplicó todo el peso de la justicia de Dios, cayó sobre Cristo, para que nosotros podamos ser salvos hoy. Él ama la justicia y el juicio. Él ama lo que es correcto. Eso es lo que ama a Dios. Y nos ha pedido de hecho que nosotros amemos eso, que nos parezcamos a Él. Y dice, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. La misericordia de Dios ha llenado la tierra. Y esa es una expresión que deberíamos tenerla para, en el contexto de la alabanza, poder alabar a Dios. Tenemos razones. ¿Por qué? Porque de su misericordia está llena la tierra. La tierra está llena de la misericordia de Dios. Yo soy objeto y sujeto de su misericordia. Usted es objeto y sujeto de su misericordia. Aunque mucha gente se cree en la gran cosa, nosotros estamos en pie porque Él nos sostiene. Y Él nos sostiene por su misericordia, por su favor. Y la misericordia de Dios tiene que ver con su amor, por su gran amor con que nos amó. Bendito es el nombre del Señor.
Si nosotros podemos alabar a Dios en nuestro ser, en todo tiempo, tendremos libertad para alabarlo cuando estamos en la casa de Dios. El texto en el Salmo habla de que debemos hacerlo tañendo bien con júbilo.